Vimos en el video anterior cómo podríamos medir, por ejemplo, el tiempo de ejecución en este caso en lo que es un algoritmo lineal, tomando simplemente una estructura de control como un for, pasándole entre sus argumentos la cantidad de iteraciones que podría realizar esa función y de esa forma comprobar cuál es el tiempo de ejecución mismo de nuestro algoritmo. En este caso, fíjate que nosotros le pasamos un número bastante alto, alrededor de 3 millones, y nos da que el tiempo de ejecución para ese tipo de algoritmo, simplemente que va iterando de uno en uno, son 244 milisegundos. Es extremadamente rápido. Pero claro, nosotros estamos trabajando con un número, una cifra bastante alta para lo que es un entero. Si nosotros le pasamos, por ejemplo, 300 iteraciones, si esto lo ejecutamos, acabo un paréntesis, perdón, ahí, si esto lo ejecutamos, clic derecho, run file, vas a ver que nos dice que son 0 milisegundos. O sea que el tiempo fue bastante rápido. Pero claro, si ahora traemos otra función, creamos otra función y ejecutamos algo parecido a esto, o ejecutamos con la misma estructura, puede ser que la otra función, si le pasamos, no sé, 3000 elementos, ¿sí? 3000 elementos, clic derecho, run file, nos siga dando que tenemos 0 milisegundos. Capaz esta función, en este caso para este programa, se desempeña bastante bien. Pero ¿qué pasa si algunos algoritmos se tienen que desempeñar en diferentes tipos de dispositivos electrónicos en el cual por ahí el tiempo de ejecución es crítico? Un cohete espacial, me imagino una planta nuclear, me imagino un laboratorio, cosa por el estilo, ¿sí? En donde el tiempo de ejecución es crítico. Si se tienen que contar los microsegundos, no los milisegundos, los microsegundos. Entonces, para eso, uno tiene que estar evaluando lo que es la rapidez de una función o de la otra función, o mismo lo que es la lentitud de una en relación a la otra, etcétera, etcétera. Entonces, en relación a todo esto, es donde entramos con la notación O grande, o Big O, como se le quiera llamar. Voy a ir a la Whitboard, acá, 2 años después, cuando ya cargó esta aplicación. Continuamos, estamos hablando sobre la notación Big O. Nosotros veníamos analizando lo que son sentencias de ejecuciones en relación a n cantidad de datos, que sería el número de elementos, ¿sí? Número el, bueno, acá porque escribir con el mouse la verdad que es un dolor de ya sabes que número de elementos, y esto lo pasamos a una función, ¿sí? Analizamos lo que es la función, la formulita que te decía que f a la n para medir la eficiencia era igual a n. Este sería el método, la expresión matemática para medir lo que es la eficiencia del algoritmo. Y en base a eso íbamos sacando diferentes tipos de valores. Pero claro, cuando nosotros tenemos que analizar un algoritmo, lo que es de nuestro interés sería justamente el factor que determina lo que sería la magnitud de esa eficiencia. Entonces ese factor lo vamos a definir como O grande, ¿sí? O grande. Y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con este factor. Que como te digo, este factor nos define lo que sería justamente la medida de eficiencia que tenga nuestro algoritmo. Quiere decir de alguna u otra forma, por ejemplo, que esto está en el orden de tal cosa. Nuestro algoritmo está en el orden de tal cosa. Y esto, matemáticamente, lo expresamos como O a la n, ¿sí? Acordate que n es la cantidad de elementos que vamos a expresar para la función. Entonces con esto, en vez de estar diciendo que, por ejemplo, la eficiencia de nuestro algoritmo, ¿sí? F a la n, por ejemplo, sea igual a 3, o la eficiencia de nuestro algoritmo sea, por ejemplo, 3 sobre 2, ¿sí? O la eficiencia de nuestro algoritmo sea, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, medido a través de Big O. Pero claro, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos expresar o aproximar esto en relación a nuestro algoritmo? Es muy sencillo. Si nosotros tenemos una función, no quiero tocar mucho matemática, simplemente este va a ser video de matemática y después vamos a intentar trabajar lo menos matemática posible acá. F a la n, por ejemplo, tenemos una función que sea, por ejemplo, n al cuadrado menos 2n más 3. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para trabajar lo que sería Big O es simplemente sacar todos los términos menores y quedarnos simplemente con el término que tenga una potencia mayor. En este caso, la potencia es cuadrática, ¿sí? N a la 2. Si esto lo queremos expresar en relación a la notación Big O, en términos de eficiencia, a ver si me puedo manejar con este hacia abajo. Bien, O a la N, ¿sí? O a la N sería, en este caso, N cuadrado, ¿sí? El término que tenga mayor exponente. En este caso tenemos una ecuación cuadrática. Si esto lo reescribimos, sería O sobre N cuadrado. Eso sería justamente nuestro factor de eficiencia algorítmica.